Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy estaremos conversando sobre qué son las cuentas contables y la clasificación de estas a nuestro podcast de eficiencia contable. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Con ustedes, las profesoras Dinora Us, Karen de León y nuestro estimado profesor Kevin Reyes. Gracias por la invitación, Giovanni. Es un placer para mí estar con ustedes acá. Gracias, Hola Dinora. Giovanni, gracias por el espacio. Gracias, Kevin. Bienvenido. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Gracias, Karen, bienvenida. Espero que sea de ustedes el agrado estar el día de hoy aquí con nosotros y iniciamos. Profesora Dinora, ¿usted nos podría decir qué son las cuentas contables, por favor? Con mucho gusto. Las cuentas contables son los registros ordenados de forma cronológica de todos los movimientos financieros o contables de una empresa o entidad. Nos vamos a centrar en las cuentas patrimoniales, las cuales se llaman así, porque estas integran los elementos del patrimonio. Además, son las cuentas que indican la situación financiera de la empresa y estas se clasifican en tres grupos, que serían cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto o capital. Gracias por tan grata definición y aclaración de qué cuentas nos vamos a centrar, profesora Dinora. Ahora bien, vamos a recordar estos términos que son de activo, pasivo y patrimonio neto capital. ¿Me puedes ayudar a recordar la definición de estos términos, profesor Kevin? Con gusto Giovanni. Te comento, activos son el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles que son de propiedad económico. También el pasivo son todas las deudas y obligaciones que tienen que pagar la empresa, ya sea a corto o largo plazo. Patrimonio neto o capital es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. Te agradezco, profesor Kevin, por tan grato recordatorio de estos términos, ya que pues estos términos son los que nos dan las pautas y las bases en toda la carrera para tener en cuenta nuestros activos, pasivos y patrimonio, ya sea de una contabilidad personal, de un pequeño emprendimiento o de una gran empresa, en grandes rasgos. Ahora bien, la profesora Karen nos va a contar respecto a cómo se divide el activo. Continuamente la profesora Dinora nos va a explicar cómo se divide el pasivo y el profesor Kevin nos dirá los tipos de capital que existen. Así que, profesora Karen, adelante, la escuchamos con la división del activo. Muchas gracias, Giovanni, con gusto. El activo, pues se va a dividir en activo corriente y en esta misma el disponible. Esta va a comprender lo que es el efectivo, caja chica y depósitos bancarios. Está integrado por las cuentas de caja, caja chica y bancos. Continuamos con el activo exigible, el cual comprende los derechos que la empresa tiene de exigir que le paguen o que le deben. Este está integrado por las siguientes cuentas. Como punto número 1 tenemos a clientes, punto número 2 el IVA por cobrar, punto número 3 los documentos por cobrar a corto plazo, punto número 4 los seguros pagados por anticipado y punto número 5 los alquileres pagados por anticipado. Además, contamos con lo que es el activo realizable. Este comprende los bienes que la empresa ha adquirido o producido para la venta. Está integrado por las siguientes cuentas. 1, que sería mercaderías, 2, materia prima, 3, material de empaque, 4, papelería y útiles, 5, grasas y aceites, 6, útiles de enseres y 7, inversiones a corto plazo. Y por último, el activo no corriente. Este va a comprender los bienes que la empresa ha adquirido para su servicio y que son de larga duración. Está integrado por las siguientes cuentas. 1, inmuebles, 2, maquinaria, 3, vehículos, 4, mobiliario y equipo, 5, equipo de computación, 6, gastos de organización y 7, esta será la división del activo y las cuentas que lo integran.
Gracias, profesora Karen, por tan grata explicación de la división del activo. Ahora bien, quisiéramos saber con la comunidad de escuchas si el pasivo también posee esta división. Profesora Dinora, ¿nos puedes explicar la división del pasivo, por favor? Claro que sí, con gusto, Giovanni. Te comento que el pasivo se divide en pasivo corriente, el cual se espera liquidar en el transcurso normal de la empresa o bien debe pagarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha de cierre del balance. Además está integrado por las siguientes cuentas: proveedores, intereses por pagar, IVA por pagar, ISR, IUCI, prestaciones laborales, préstamos bancarios a corto plazo, alquileres pagados por anticipado. Ahora, con el pasivo no corriente, este va a comprender las deudas que la empresa tiene que pagar por motivo de un plazo mayor al ciclo normal de la empresa. Además, está integrado por las siguientes cuentas: hipotecas a largo plazo, préstamos bancarios a largo plazo, documentos a largo plazo, reserva de jubilados, reserva para indemnizaciones. Esta será la división del pasivo y de las cuentas que lo integran. Gracias, profesora Dinora, por tan grata explicación de la división del pasivo. Ahora bien, quisiéramos saber, siempre con la comunidad de radio escuchas, si el patrimonio neto o capital tienen sus tipos. ¿Serías tan amable de explicarnos, Kevin, cuáles son los tipos de capital que existen, por favor? Sí, Giovanni. Empezamos por patrimonio neto capital. Es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos, o en otras palabras es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa. El capital ajeno es la suma del pasivo o la suma de deudas. El capital autorizado es el total del valor de todas las acciones que le fueron autorizadas a una sociedad anónima. Capital en trabajo es el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente, o bien es la diferencia entre el activo y el pasivo corrientes. Capital en giro es la suma del activo en un balance de situación general. Capital contable es el exceso del activo sobre el pasivo, o bien es la diferencia entre el activo y el pasivo. Capital suscrito son las acciones que los socios se han comprometido a adquirir. El capital suscrito son las acciones suscritas que normalmente se registran en la cuenta suscriptores por acciones. Capital no suscrito son las acciones no comprometidas, es decir, las acciones que están en el poder de la empresa pendientes de suscribirse o de colocarse. El capital no suscrito o acciones no suscritas normalmente se registran en la cuenta acciones por suscribir. Capital pagado es la parte del capital suscrito efectivamente pagado, o bien son las acciones efectivamente pagadas por las acciones o socios. Con eso te digo cuáles son las definiciones de capital o patrimonio neto, Giovanni. Gracias, Kevin, por estas definiciones de capital. Esto es muy importante para tener en cuenta en las definiciones de capital o algo en el tema de contabilidad de sociedades en el futuro. Es la siguiente contabilidad que pues vemos en la carrera de cuarto perito contador. Resumiendo lo que es la general, entramos directo a las sociedades y estos temas de capital son muy efectivos a la hora de entrar al tema de los tipos de sociedades, que próximamente seguiremos hablando de ellos. Además, el día de hoy queremos darle las gracias a la profesora Dinora, a la profesora Karen y a nuestro estimado profesor Kane por estar con nosotros. Además, los radioescuchas esperan volverlos a escuchar nuevamente en una próxima invitación que les haremos. Espero que se sientan cómodos, esta es su casa y les agradecemos por estar el día de hoy en Eficiencia Contable. Gracias por la sintonía, gracias por la escucha. Nos vemos una próxima y saludos cordiales. Hasta luego.